El salón de cristal del Hotel Rosewood brillaba con 1000 puntos de luz. Cada araña de cristal proyectaba prismas de arcoíris sobre los rostros de los invitados, elegantemente vestidos. Me quedé de pie entre las sombras, cerca de la entrada, observando la escena que se desarrollaba ante mí como una extraña obra de teatro. La novia, mi hermana Olivia, flotaba entre la multitud con su vestido de novia de diseñador, aceptando las felicitaciones con gracia ensayada. Nuestros padres, George y Margaret Wilson, la siguieron como orgullosos compañeros. Sus rostros brillaban con una alegría que nunca antes habían mostrado por mí. Simplemente firme aquí, señorita Martínez, susurró la coordinadora de bodas, extendiendo una tableta con la autorización de pago final para el lugar. Reprimí una sonrisa al ver el nombre falso que usé para comprar la cadena hotelera Rosewood hacía 3 años. Ojalá supieran que Elena Martínez, la misteriosa magnate hotelera, era en realidad Elena Wilson, la hija a la que habían declarado muerta hacía una década. Garabateé mi firma y devolví la tableta, ajustándome la elegante máscara que me cubría la mitad superior del rostro. El tema de la mascarada había sido idea de Olivia, aunque dudaba que se diera cuenta de lo bien que servía a mi propósito. Detrás de sus propias máscaras, ni siquiera mis padres reconocieron a la hija que habían borrado. La ceremonia estuvo preciosa, le murmuré a la coordinadora, con el ligero acento español que cultivé para mi personaje de Elena Martínez. Su personal ha hecho un trabajo excelente, sonrió radiante ante el elogio, sin darse cuenta de que yo firmaba sus cheques. Gracias, señorita Martínez. Nos honra mucho que haya venido personalmente a supervisar la boda de los Wilson. Son una de las familias más prominentes de Boston, ¿sabe? Lo sabía muy bien. Los Wilson habían pertenecido a la aristocracia de Boston durante generaciones. Su imperio naviero se remontaba al siglo XIX, ese legado de éxito y perfección había sido todo para mis padres, y la razón por la que les resultó tan fácil borrar a su hija defectuosa. ¿Mi delito? Negarme a casarme con el hombre que me habían elegido para atar a una naviera rival. A los 22 años, recién egresado de la escuela de negocios y con el sueño de modernizar la empresa familiar, me atreví a sugerir que los matrimonios concertados estaban anticuados. Que tal vez la industria naviera necesitaba más innovación que fusiones mediante matrimonios. La discusión que siguió todavía resonaba en mis pesadillas, la ira de mi padre, la fría decepción de mi madre y, finalmente, el ultimátum, casarme con Jonathan Porter o ser separada de él para siempre. Elegí la libertad. A la mañana siguiente, vacié mi fondo fiduciario, apenas $50,000 que habían olvidado congelar. Y desaparecí. Pasé el primer mes en un motel barato, aprendiendo todo lo que pude. Sobre prácticas empresariales modernas, transformación digital y capital de riesgo. Cambié mi apariencia, adopté un nuevo acento y construí a Elena Martínez desde cero. Lo que no sabía entonces era que mis padres habían decidido afrontar mi partida de la forma más dramática posible. En lugar de admitir que su hija los había desafiado, les dijeron a todos que había muerto en un accidente de navegación en la costa. Incluso celebraron un funeral, con el ataúd vacío y elogios entre lágrimas sobre su amada Elena, que se fue demasiado pronto. Me enteré de mi propia muerte 6 meses después, cuando intenté contactar a mi hermana menor. El correo electrónico que envié rebotó, pero no antes de ver su foto de perfil en redes sociales, Olivia de negro, junto a nuestros padres en mi funeral. Ese fue el momento en que Elena Wilson realmente murió y nació Elena Martínez. Señorita Martínez, la voz de la coordinadora me devolvió al presente. ¿Le gustaría sentarse a cenar? Asentí y la seguí hasta una mesa cerca del fondo del salón de baile, lo suficientemente cerca para observar todo, lo suficientemente lejos para mantener mi cobertura. No se me escapó la ironía de tener que pagar el lugar de la boda de mi hermana y ser dueño de la mansión en la que aún vivían nuestros padres. Durante la última década, compré sistemáticamente todas las propiedades que usaban los Wilson, todos los hoteles que frecuentaban y una participación mayoritaria en la mayoría de sus socios comerciales. Simplemente, aún no lo sabían, la voz de mi padre resonó de repente por toda la sala, tan fuerte que llegó hasta mi mesa. Atención, por favor. La multitud guardó silencio cuando George Wilson alzó su copa de champán. Impresionaba con su smoking y su cabello plateado brillaba bajo las lámparas de araña. 10 años habían añadido líneas distinguidas a su rostro, pero no habían disminuido su imponente presencia. Hoy es un día de alegría,
celebrando el matrimonio de mi única hija Olivia con el amor de su vida. Hija única. Las palabras fueron como un golpe físico, incluso después de todos estos años, pero también es un día agridulce, continuó, con la voz cargada de emoción ensayada. No puedo evitar pensar en nuestra querida Elena, la hermana de Olivia, quien nos dejó demasiado pronto. Le habría encantado ver este día, a su lado. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo con su monograma, la perfecta madre afligida que todavía lloraba la pérdida de su hijo. Ojalá supieran que ese niño perdido estaba sentado a 30 pies de distancia, controlando más riqueza y poder del que la familia Wilson había acumulado en 6 generaciones. Un camarero apareció a mi lado. ¿Más champán, señorita Martínez? Acepté el vaso y aproveché el momento para recomponerme. No había venido aquí en busca de venganza, o al menos eso me decía. Había construido mi imperio mediante la innovación genuina, transformando negocios en dificultades en potencias modernas. El hecho de que ahora controlara la mayoría de los negocios de mi familia era simplemente conveniente. Qué lástima lo de su hija mayor, susurró la anciana sentada a mi lado, con la clara intención de compartir chismes con el misterioso dueño del hotel. La pobre murió en un accidente de navegación. Dicen que antes del final estaba bastante preocupada, desafió a sus padres y rechazó un matrimonio brillante. Algunos incluso murmuraron que quizá, ya sabes, hizo un gesto vago. Lo hizo a propósito. Mis dedos se apretaron alrededor de la copa de champán. Por supuesto, insinuaron que mi muerte fue un suicidio. Encajaba con su narrativa de la hija rebelde que no pudo soportar la presión de sus expectativas. Era mejor que admitir la verdad, que había elegido la libertad en lugar de su control asfixiante. El tintineo de las copas atrajo la atención de todos. Olivia se había puesto de pie para pronunciar su propio discurso, con su nuevo esposo radiante a su lado. Mi hermana pequeña se había convertido en una mujer deslumbrante, aunque su belleza tenía una cualidad frágil que me recordaba a nuestra madre. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, con la misma elegancia de la escuela secundaria que una vez me obligaron a aprender. Como dijo papá, este día es perfecto en casi todos los sentidos. Solo falta mi querida hermana Elena. Tomé un sorbo lento de champán mientras observaba su actuación. Elena era más que mi hermana mayor. Era mi mejor amiga, mi protectora, mi modelo a seguir. La voz de Olivia temblaba perfectamente. De pequeñas, me decía que todo era posible si eras lo suficientemente valiente para perseguir tus sueños. Ojalá, hizo una pausa para darle un toque dramático. Ojalá pudiera ver que por fin he encontrado mi sueño. La multitud murmuró con simpatía. Reprimí las ganas de reír. Olivia tenía 12 años cuando me fui, edad suficiente para comprender exactamente lo que habían hecho nuestros padres. Había elegido su bando, asumiendo felizmente el papel de hija única perfecta. La hermana que supuestamente había sido su mejor amiga ni siquiera se había merecido una llamada para advertirme de mi inminente muerte. Mientras servían la cena, me encontré observando la mesa principal. Mis padres estaban sentados allí con Olivia y su nuevo esposo, junto con su familia, igualmente adinerada. Parecían sacados de una revista de sociedad, perfectamente arreglados, con la compostura perfecta, con la falsedad perfecta. Hace 10 años, su fachada perfecta me había aplastado. Ahora los veía con claridad, personas insignificantes aferrándose desesperadamente a un poder obsoleto, sin darse cuenta de que el mundo había cambiado a su alrededor. La industria naviera que habían dominado durante generaciones se estaba transformando, y no se habían adaptado. Su imperio se desmoronaba, sostenido únicamente por las inversiones secretas que yo había hecho a través de empresas fantasma. Señorita Martínez. Un hombre con un traje caro se acercó a mi mesa. Lo reconocí como James Porter, mi casi suegro, aunque había envejecido considerablemente. Espero que esté disfrutando de la velada. Debo decir que nos sorprendió y nos honró saber que asistiría personalmente. Sonreí tras mi mascarilla. Me aseguro de supervisar eventos especiales en mis propiedades más emblemáticas, señor Porter, sobre todo para familias tan distinguidas. Se pavoneó ante el cumplido. Sí, bueno, los Wilson importados han sido pilares de la sociedad bostoniana durante generaciones. Aunque debo admitir que los últimos años han sido difíciles. Ah, sí. Mantuve un tono meramente educado,
aunque sabía exactamente lo desafiante que era. Las cosas han ido mal para ambas familias. Mis empresas han ido adquiriendo poco a poco el control de sus principales rutas marítimas, modernizando sus operaciones y reduciendo sus márgenes de beneficio. La industria ya no es lo que era, dijo con un profundo suspiro. Estas startups tecnológicas, estas empresas de logística modernas, lo están revolucionando todo. El mes pasado perdimos a nuestro mayor cliente ante una empresa emergente llamada Phoenix Maritime. Logré no sonreír. Phoenix Maritime fue una de mis primeras adquisiciones, transformada de una naviera local en crisis a una potencia de la logística digital. El progreso puede ser difícil de gestionar, dije diplomáticamente. Progreso, se burló. En mi época, los negocios se basaban en las relaciones, en los vínculos familiares. ¿Sabías que mi hijo iba a casarse con la hija mayor de George Wilson? Habría sido una fusión digna de celebrar. Pero la chica tenía otras ideas. Negó con la cabeza. Es trágico lo que le pasó, aunque quizás fue lo mejor, dada su naturaleza rebelde. La flauta de cristal que tenía en la mano amenazaba con romperse bajo mi agarre. Antes de que pudiera responder, un alboroto en la mesa principal atrajo la atención de todos. Mi madre se había levantado de repente, tambaleándose ligeramente. Al parecer, el champán se había derramado demasiado. Simplemente debo decir, anunció, con esa peculiar precisión de un borracho elegante, lo maravilloso que es ver a todos nuestros queridos amigos aquí, especialmente a aquellos que nos apoyaron después de perder a nuestra Elena. Me quedé completamente quieto, observando cómo se desarrollaba el desastre del tren. ¡Qué momento tan difícil!, continuó, secándose los ojos. Tener que decirles a todos que nuestra hija, que ella, bueno, qué vergüenza. Pero conservamos el apellido, ¿verdad, George? Le dimos una despedida como es debido, aunque no se lo merecía. Margaret, la voz de mi padre interrumpió sus divagaciones como una cuchilla de acero. Quizás deberías sentarte, pero el champán había aflojado algo en la fachada perfecta de mi madre. Ay, pero querida, debo decirle a la señorita Martínez el honor que es tenerla aquí, una mujer tan exitosa, y además hecha a sí misma. Nada que ver con nuestra pobre Elena, que creía que podía ignorar sus obligaciones familiares y triunfar sola. Se rió, con un sonido frágil como un cristal roto. Como si una Wilson pudiera sobrevivir sin conexiones familiares. Apuesto a que no llegó ni a un mes antes, ya basta. Mi padre se puso de pie, con la cara roja de ira. Margaret, estás armando un escándalo. El salón de baile se quedó en silencio. Cientos de invitados observaban el colapso de mi madre con horror y fascinación. Olivia se escondía la cara entre las manos, mientras su nuevo esposo le daba palmaditas en el hombro con torpeza. Me puse de pie lentamente. Mi silla rozó el suelo de mármol. El sonido atrajo la atención de mi madre, quien me observó con la inquietante intensidad de quien está realmente borracho. Señorita Martínez, gritó. Simplemente debe contarnos su secreto. ¿Cómo una mujer sin apellido ni conexiones construye semejante imperio? Mi Elena creía que podía hacer lo mismo, ¿sabe? Creía ser más inteligente que generaciones de Wilson con sentido comercial. Y ¿qué, madre? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Mi cuidadoso acento se desvaneció, mi madre se quedó paralizada. Algo cruzó su rostro, un reconocimiento, por imposible que fuera. Pero el momento pasó. Parpadeó, confundida por la pregunta de un desconocido. Para entonces mi padre ya había llegado hasta ella y la había tomado del brazo con firmeza. Me disculpo por mi esposa, dijo con suavidad. La emoción del día, combinada con los recuerdos. Por favor, que todos disfruten de su cena. Se llevó a mi madre lejos, probablemente para que durmiera la mona en una de las suites de lujo del hotel que yo poseía, en un hotel que era de mi propiedad. Igual que era dueño de la mansión en la que aún vivían y de los intereses controladores de las empresas que ellas creían que aún eran suyas, me hundí en la silla, con las manos ligeramente temblorosas. Había estado demasiado cerca de rebelarme, dejando que el dolor del pasado anulara una década de cuidadosa planificación. La anciana a mi lado me dio una palmadita compasiva en el brazo. No les hagas caso, querida, dijo. Las familias adineradas como los Wilson no soportan los cambios. El mundo de hoy pertenece a gente como tú, autodidacta, con visión de futuro.
He oído que tu cadena hotelera se está expandiendo a los envíos y la logística, entre otras cosas, murmuré algo recuperando mi acento. Ella no tenía ni idea de que mi cadena hotelera era solo la punta del iceberg. A través de varias empresas fantasma y holdings, Elena Martínez controlaba un imperio de miles de millones de dólares, construido específicamente para desmantelar sistemáticamente todo lo que los Wilson habían valorado. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones intrascendentes y observaciones sutiles. Vi a mi hermana bailar con su nuevo esposo, a mi padre arreglar las cosas con invitados avergonzados, y a mi madre desaparecida. Parecían exactamente lo que eran, reliquias de una era moribunda, aferrándose a las apariencias mientras su verdadero poder se desvanecía. Cuando por fin me levanté para irme, la coordinadora de bodas se acercó corriendo. «Señorita Martínez, ¿se quedará a pasar la noche?» «Hemos preparado la suite presidencial». «No», dije en voz baja, mientras veía a mi padre dirigir una ronda de brindis. «Creo que ya he visto suficiente drama familiar por una noche». Ella se rió nerviosamente, claramente insegura de cómo responder al tono seco de su jefe. Le entregué un sobre grueso, un regalo de bodas para mi hermana, aunque nunca sabría de quién era. «Asegúrate de que los novios tengan todo lo necesario», le dije, «y envía agua y aspirinas a la habitación de la señora Wilson. Las necesitará mañana». Al salir del salón de cristal, escuché la voz de mi padre por última vez. «Por la familia, lo más preciado que tenemos». No me di la vuelta. Elena Wilson estaba muerta, después de todo. Ellos mismos se habían asegurado de ello, pero Elena Martínez estaba muy viva y apenas estaba empezando. En mi coche, saqué mi teléfono y llamé a mi asistente. «Maya, ejecuta la fase 2. Es hora de que los Wilson sepan exactamente con quién están tratando. Las siguientes semanas lo cambiarían todo, pero esa es otra parte de la historia». A la mañana siguiente de la boda de Olivia, me senté en mi oficina en el ático con vistas al puerto de Boston, observando los barcos de transporte de Wilson avanzar lentamente por el agua como pequeños insectos obsoletos. El arrebato de borrachera de mi madre había acelerado mi cronología, pero quizás fue lo mejor. 10 años de acumulación silenciosa habían colocado todas las piezas a la perfección. Ahora era el momento de jugar. «Ya llegaron las cifras de anoche», anunció Maya, entrando con su tableta. Mi asistente, con 8 años de experiencia, era la única persona que conocía tanto a Elena Martínez como a Elena Wilson. La boda entre Wilson y Porter les costó poco más de $300,000. Lo pagaron todo a crédito, asentí, sin sorprenderme. «¿Y cuál es su situación financiera actual?» «Crítico». Maya sacó hojas de cálculo detalladas. Las pérdidas trimestrales de Wilson Shipping han alcanzado los $12 millones. Han hipotecado todo lo que poseen, lo que técnicamente significa que han hipotecado todo lo que ustedes poseen, ya que poseen todas sus propiedades a través de empresas fantasma. Llevan 3 meses de retraso en los pagos a Phoenix Maritime, lo que significa que llevan 3 meses de retraso en los pagos a mí», concluí. «¿Y qué pasa con la fusión con Porter con la que cuentan?» «La empresa de James Porter está en mucho mejor estado. La fusión sería como atar 2 piedras y esperar que floten», sonreí al recordar los comentarios condescendientes de James Porter en la boda. El hombre que una vez se creyó digno de organizar mi matrimonio ahora estaba ahogado en deudas y su empresa perdía clientes en favor de mis operaciones más eficientes. «Envíen avisos a todos sus clientes principales», les indiqué. «Es hora de que Phoenix Maritime suba sus tarifas. Veamos cuántos se mantienen fieles a los métodos de envío obsoletos cuando la logística moderna podría ahorrarles millones». Maya tomó nota, pero dudó. «¿Hay algo más?» «Tu padre ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva de Wilson Shipping mañana por la mañana», por fin. Había estado esperando este momento, organizándolo cuidadosamente durante una década de estrategias. «Preparen el papeleo. Es hora de que Elena Martínez haga su primera aparición pública en Wilson Shipping. ¿Estás segura?» La preocupación de Maya era evidente. «Una vez que empieces con esto». «Enterraron a su hija para salvar las apariencias», dije en voz baja. «Ahora sabrán exactamente cuánto les costó esa decisión». A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado, un traje Armani rojo sangre que proyectaba poder.
Tacones low boating que hacían clic como armas sobre pisos de mármol y un pequeño colgante de brújula de oro que alguna vez había pertenecido a mi abuela, la única Wilson que realmente me había amado. La sede de Wilson Shipping no había cambiado en 10 años, el mismo imponente edificio de granito, la misma placa de bronce que decía fundada. En 1847, el mismo retrato de mi bisabuelo frunciendo el ceño en el vestíbulo, pero hoy había una corriente subyacente de tensión. Susurros nerviosos y miradas furtivas cuando los empleados notaron mi llegada. Señorita Martínez, la recepcionista se puso firme. No lo esperábamos, es decir, la reunión de la junta es privada, ya no. Le entregué un sobre grueso, mis credenciales como accionista mayoritario de Phoenix Maritime y titular de una importante deuda de Wilson Shipping. Tengo todo el derecho a asistir, le temblaban las manos mientras verificaba la documentación. La vi palidecer al darse cuenta del poder que ejercía Elena Martínez, claro. Sala de juntas del piso 14, el viaje en ascensor me dio un momento para centrarme. En mi oído, la voz de Maya me mantenía al tanto a través de un discreto auricular. Todos los miembros de la junta directiva presentes. Su padre está intentando sacar adelante un plan de reestructuración de emergencia. Todavía cree que puede salvar la empresa sin ayuda externa. Las puertas de la sala de juntas eran de roble macizo y se extendían del suelo al techo. Me detuve un momento, oyendo voces familiares a través de la madera. No podemos aceptar estas condiciones, decía mi padre. Phoenix Maritime está intentando robarnos la empresa pieza por pieza. No tenemos opción, George, respondió otra voz. Estamos perdiendo clientes. Nuestros barcos están obsoletos, y esta misteriosa Elena Martínez es dueña de la mitad de los puertos que usamos. Empujé las puertas para abrirlas, la conversación murió al instante. 12 hombres con trajes caros me miraban fijamente, dinero antiguo, poder antiguo, ideas antiguas. A la cabecera de la mesa, mi padre se quedó paralizado en un gesto. Su rostro se oscureció al reconocer a la mujer que había asistido a la boda de su hija. Señorita Martínez, logró decir finalmente. Esta es una reunión privada, ya no. Me acerqué a la mesa, con el eco de mis tacones en el silencio. Por favor, no dejes que interrumpa tu conversación sobre las condiciones de mi empresa. ¿Su empresa? Escupió las palabras. Phoenix Maritime no es más que una empresa emergente que usa trucos digitales para robar clientes consolidados. Wilson Shipping ha sobrevivido 6 generaciones y sobrevivirá, durante exactamente 12 días más, interrumpí con suavidad, a menos que aceptes los términos de fusión que estoy a punto de ofrecerte. Puse una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba la culminación de 10 años de trabajo, documentos que acreditaban mi propiedad sobre sus edificios, sus almacenes, sus casas, evidencia de sus crecientes deudas, sus fallidos intentos de modernización, sus desesperados esfuerzos por mantener las apariencias mientras su imperio se desmoronaba. Esto es imposible, susurró mi padre, hojeando las páginas. Estas propiedades, nuestra casa, la cadena hotelera, todo me pertenece, confirmé, junto con la participación mayoritaria en la mayoría de las empresas de sus clientes restantes. Acéptelo, señor Wilson. No solo está perdiendo. Ya ha perdido, dejó la carpeta de golpe. ¿Quién eres? ¿Un multimillonario tecnológico que intenta desmantelar una empresa histórica? No tienes ni idea de lo que significa una tradición familiar. Sentí que mi máscara cuidadosamente construida se agrietaba un poco. ¿Tradición familiar? Me quité las gafas de sol de diseñador y lo miré directamente a los ojos. ¿Como la tradición de obligar a tus hijos a casarse sin amor? ¿O la tradición de declararlos muertos cuando se negaban a obedecer? El color desapareció de su rostro. No, susurró. No es posible, Elena, suspiró uno de los miembros mayores de la junta, al reconocerla. Dios mío. Elena Wilson, sonreí, no con agrado. Elena Martínez, en realidad. Adopté el nombre después de que me mataras. Da mejor imagen corporativa que ser la hija muerta de un magnate naviero en quiebra. El caos se desató en la sala de juntas. Los miembros de la junta gritaban preguntas. Mi padre se tambaleó hacia atrás en su silla. Y en algún lugar del edificio, una alarma de emergencia comenzó a sonar. Basta. Mi voz cortó el ruido como un látigo.
Tiene exactamente 24 horas para aceptar la propuesta de fusión. Si se niega, le reclamaré todas las deudas pendientes y embargaré sus activos restantes para mis filiales. Usted decide. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta. Ah, y papá, quizá quieras ir a ver cómo está mamá. He oído que todavía se está recuperando del gran espectáculo que armó en la boda de Olivia. Los guardias de seguridad irrumpieron al salir, respondiendo a algún botón de pánico que probablemente mi padre había pulsado. Les sonreí al pasar. También trabajaban para mí, aunque aún no lo sabían. En el ascensor, la voz de Maya llegó a mi auricular. Vaya, eso fue dramático. Siempre les encantó el teatro, respondí. Aprendí del mejor. Tu madre te espera en el vestíbulo. Me puse rígido. ¿Qué? Llegó hace unos 5 minutos. Parece que ya casi se ha recuperado del champán. Las puertas del ascensor se abrieron, y allí estaba, Margaret Wilson, matrona de la alta sociedad de Boston, perfectamente peinada incluso en medio del desmoronamiento de su mundo. Estaba de pie junto al retrato del bisabuelo. Por un instante, me vi a mí misma, a mis 18 años, parada en ese mismo lugar mientras me sermoneaba sobre los deberes familiares. Señorita Martínez, dijo al acercarme, con la voz quebradiza como el cristal congelado. O debería decir Elena. Elena servirá, la interrumpí, pero solo en privado. En público, sigo muerto. Tú decides. Si no recuerdo mal, ella se estremeció. Hicimos lo que teníamos que hacer, por el apellido, reí, y el sonido resonó en las paredes de mármol. Echa un vistazo, madre. El apellido Wilson no vale ni el bronce que lleva grabado. Lo único que mantiene a flote esta empresa es mi dinero, lo que significa que mi nombre está en juego. ¿Estás disfrutando esto?, lo acusó. Estás destruyendo todo lo que construimos. No. Me acerqué lo suficiente como para oler su perfume familiar. Estoy salvando todo lo que destruiste. La empresa sobrevivirá, se modernizará y crecerá. El nombre Wilson seguirá existiendo, pero no en manos de Wilson. Sus labios perfectamente pintados temblaron. Pensábamos, de verdad creíamos que estabas muerta. Pobre. Fracasada, yo le di las palabras. Pensaste que tu hija rebelde no podría triunfar sin la ayuda de la familia. Por eso me borraste, porque la alternativa era admitir que podrías estar equivocada. Una lágrima se deslizó por su mejilla, abriéndose camino a través de una costosa base de maquillaje. Elena, por favor. Podemos arreglar esto. Ven a casa, ya no soy esa ingenua. Pasé junto a ella hacia la entrada. Tienes 24 horas para aceptar la fusión. No te preocupes, te dejaré quedarte con la casa. Considéralo un regalo de bodas para Olivia. Afuera, mi chofer me sujetaba la puerta del coche. El sol de verano de Boston me calentaba la cara, tan diferente del frío artificial del edificio Wilson. Miré hacia atrás una vez y vi la silueta de mi madre a través de las puertas de vidrio, pequeña y perdida en el vestíbulo de su imperio en ruinas. Maya esperaba en el coche. Fase 2 completada, informó. La junta está sumida en el caos. Nuestros abogados están preparados, y los rumores ya corren por el distrito financiero. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Revisé mi teléfono y vi docenas de llamadas perdidas de mi padre, de miembros de la junta directiva, de amigos de la familia, y de repente me di cuenta de quién era realmente Elena Martínez. Déjenlos hablar. Déjenlos entrar en pánico. Las próximas 24 horas determinarán el destino de todo lo que construyeron y de todo lo que yo he construido para reemplazarlo. Ahora, dije, esperaremos. Y luego les mostraremos exactamente lo que la hija muerta puede hacer. La siguiente fase lo cambiaría todo, pero esa es otra parte de la historia. Las 24 horas que le había dedicado al cartel de Wilson Shipping me parecieron las más largas de mi vida. Los pasé en mi oficina del ático, mirando la puesta y salida del sol sobre el puerto de Boston mientras mi teléfono se iluminaba con mensajes cada vez más desesperados. De mi padre, tenemos que hablar. Esto no es así. De varios miembros de la junta, discutamos los términos en privado. De amigos de la familia, Elena, querida, nunca creímos. De Olivia, sorprendentemente, ¿de verdad eres tú? No respondía ninguna. En cambio, me concentré en los últimos pasos de mi plan, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Los medios de comunicación ya se habían enterado de la noticia.
La heredera supuestamente muerta de Boston regresa como un multimillonario CEO para hacerse cargo de la empresa familiar. Los titulares se escribieron solos. El Wall Street Journal ya está en línea, anunció Maya, entrando con café recién hecho. ¿Quieren una exclusiva? Todavía no. Tomé el café, respirando su reconfortante sensación. Que especulen por ahora. La verdadera historia llegará después de la decisión de la Junta, ¿y si rechazan la fusión? Sonreí, recordando la cara de mi madre en el vestíbulo. No lo harán. Justo a tiempo, mi teléfono vibró con un mensaje del secretario de la Junta. La votación había sido unánime, aceptación de los términos de la fusión de Phoenix Maritime. Mi padre ni siquiera había votado en contra. Quizás finalmente reconoció lo inevitable. Organiza la conferencia de prensa, le dije a Maya. En 2 horas, en el vestíbulo principal de Wilson Shipping. Diles que Elena Martínez hará un anuncio importante, y Elena Wilson. Toqué el colgante de brújula que llevaba en el cuello, pensando en mi abuela. Ya no se esconde más, el vestíbulo estaba abarrotado cuando llegué. Los periodistas se apiñaban, las cámaras disparaban y una multitud de empleados de Wilson Shipping se alineaba en los balcones. Mi padre estaba de pie junto a los miembros de la junta directiva en un pequeño escenario, y parecía como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Les hice esperar 10 minutos, un placer pequeño e insignificante, pero que me había ganado. Cuando finalmente entré, la multitud se quedó en silencio. Hoy vestí de azul Wilson, un traje formal que combinaba con el logo de la empresa, con la brújula de mi abuela reflejando la luz. Se acabó esconderse tras gafas de sol o acentos españoles. Gracias a todos por venir. Subí al podio. Me llamo Elena Martínez, o, como algunos recordarán, Elena Wilson. La sala estalló. Las cámaras disparaban frenéticamente, los periodistas gritaban preguntas y en algún lugar entre la multitud oía a mi madre jadear. Levanté una mano para pedir silencio. Hace 10 años, la familia Wilson anunció mi trágica muerte, un accidente de navegación en la costa. La verdad es algo menos dramática. Simplemente rechacé un matrimonio concertado y me fui a construir mi propia vida. Mis padres, avergonzados, prefirieron enterrar un ataúd vacío antes que admitir que su hija los había desafiado. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro oscurecido por la ira, pero la seguridad, mi seguridad, lo detuvo. En la década transcurrida desde entonces, continué, hice lo que decían que era imposible. Phoenix Maritime revolucionó la logística naviera, adoptando tecnología moderna, mientras que empresas como Wilson Shipping se aferraban a métodos obsoletos. Crecimos rápidamente, adquiriendo puertos, propiedades y clientes, incluyendo muchos antiguos activos de Wilson. Me giré para mirar directamente a los miembros de la Junta. Hoy anuncio la fusión de Wilson Shipping con Phoenix Maritime. El nombre Wilson se mantendrá, pero la empresa se reestructurará por completo. Todos los miembros actuales de la junta directiva se jubilarán y recibirán generosas compensaciones. Más caos, más preguntas gritadas. Noté que Olivia se deslizaba hacia el fondo de la sala, todavía con su bronceado de luna de miel, observando con los ojos muy abiertos. Y ahora, dije, responderé preguntas. Señorita Wilson, ¿sabía su familia que estaba viva? No. Estaban completamente comprometidos con mi muerte. Señorita Martínez, ¿cómo construyó su imperio? De la misma manera que habría modernizado Wilson Shipping si me lo hubieran permitido, entendiendo que la tradición sin innovación es solo decadencia lenta. Señor Wilson, ¿cuál es su reacción ante el regreso de su hija? Mi padre dio un paso adelante y por un momento vi que algo se quebraba en su orgullosa fachada. Elena, pensabas que fracasaría, concluí por él. Ese es el problema, padre. Nunca me viste de verdad. Envejeció otra década ante mis ojos. Hicimos lo que creímos correcto. No, corregí en voz baja. Hiciste lo fácil. Borrarme fue más fácil que admitir que podría haber tenido mejores ideas. Declararme muerta fue más fácil que explicar por qué me fui. Incluso ahora, ceder el control es más fácil que ver cómo tu empresa se derrumba por su propio peso. Elena, la voz de mi madre, entre la multitud. Por favor, la ignoré y volví a dirigirme a los periodistas. La empresa fusionada conservará el nombre Wilson por respeto a su historia. Pero no se equivoquen, esta es una transformación completa. Nos encaminamos hacia el futuro, le guste o no a la vieja guardia.
Surgieron más preguntas, pero me llamó la atención Olivia abriéndose paso entre la multitud. Parecía distinta a la elegante novia de hacía 2 días, más joven, más parecida a la hermana que recordaba. «Estuviste allí», dijo ella, subiendo al escenario. «En mi boda. Nos viste a todos fingiendo que te lamentábamos», levanté una ceja. «Sí». Bajó la voz tanto que solo yo podía oírla. A veces miraba fotos antiguas y creía verte de fondo en eventos benéficos, reuniones de negocios. Pensaba que me estaba volviendo loca, punto. No lo eras. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Cuándo habrías guardado mi secreto? Estudié su rostro, viendo la respuesta, no. Siempre fuiste su hija perfecta, la que nunca desobedeció. Ella se estremeció. Tenía 12 años. Edad suficiente para distinguir el bien del mal, me ablandé un poco al ver un dolor real en sus ojos. Pero lo suficientemente joven como para tener miedo de terminar como yo. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Te extraño, a la verdadera tú, no a la hermana muerta y desinfectada de la que hablaban en las fiestas. Por primera vez, sentí que mi serenidad se quebraba. Yo también te extrañé. Pero no podía ser quien ellos querían. Tenía que ser yo mismo, señorita Martínez. Gritó un reportero. ¿Qué pasa con la familia Wilson ahora? Me volví hacia la multitud, con la máscara profesional firmemente en su lugar. Conservarán sus bienes personales, los que no sean legalmente míos, y recibirán una compensación justa por sus acciones. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para salvar a una empresa que perdió el rumbo y las relaciones familiares. Miré a mi padre, derrotado en su propio escenario, a mi madre, llorando en silencio entre la multitud, a Olivia, dividida entre la hermana que había perdido y los padres que había elegido. Hay cosas, dije en voz baja, que no se arreglan con dinero ni negocios. Los Wilson dieron por muerta a su hija antes que aceptar sus decisiones. Eso no desaparece solo porque haya tenido éxito. La conferencia de prensa terminó después de eso. Los reporteros obtuvieron sus fragmentos de audio, los fotógrafos tomaron fotos de la hija pródiga triunfante y, poco a poco, la multitud se dispersó. Me quedé en el escenario, mirando a mis padres reunidos con sus abogados mientras Olivia flotaba insegura entre nosotros. Maya apareció a mi lado. Los papeles están listos para firmar. Sala de conferencias privada, asentí. Dame un minuto. Cuando el vestíbulo estaba casi vacío, caminé hacia donde estaban mis padres. De cerca, parecían viejos y cansados, nada que ver con las imponentes figuras de mi infancia. Los abogados te lo explicarán todo, dije con profesionalismo. Estarás cómoda. La casa es tuya para toda la vida, y las propiedades vacacionales también. No me interesa dejarte en la indigencia, solo sin poder hacer nada, como me dejaste, dijo mi padre con amargura. Sonreí sin calidez. La diferencia es que te doy una opción. Firmar los papeles, aceptar una jubilación cómoda, tal vez incluso intentar reconstruir algo parecido a una verdadera relación familiar. O luchar contra mí, perderlo todo y demostrar que el orgullo es más importante que la sangre. Mi madre me tomó la mano. La dejé tomarla, sintiendo sus costosos anillos presionarse en mi palma. Creíamos que te protegíamos, susurró. El mundo de los negocios es muy duro para las mujeres. Me aparté. Sé lo difícil que es. Lo logré no por el apellido Wilson, sino porque me obligaste a luchar sin él. Olivia dio un paso adelante. Elena, ¿y yo qué? Eres mi hermana, dije simplemente. Mi puerta está abierta cuando estés lista para conocerme como soy, no como ellos querían que fuera. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Madre, la próxima vez que estés borracha en una fiesta en mi hotel, intenta no presumir de cómo borraste a tu hija. Es malo para la reputación de ambas. El papeleo tardó menos de 1 hora. Se garabatearon las firmas, se estrecharon las manos y, sin más, Wilson Shipping pasó a ser propiedad de la hija que habían enterrado. La empresa mantendría su nombre, pero nada más. Nueva junta directiva, nuevos métodos, nuevo futuro. Más tarde esa noche, estuve en mi oficina observando los barcos de Wilson en el puerto. Pronto serían repintados con el logotipo de Phoenix Maritime, modernizados con tecnología moderna e integrados a mi red de transporte más amplia. El legado de Wilson seguiría vivo,
Aunque no de la forma que mis padres habían imaginado, Maya trajo una botella de champán. Para la fusión, a la verdad, corregí, tomando un vaso. A veces hace falta una muerte para revivir. Tu hermana ha estado llamando, dijo con cuidado, y la brújula de tu abuela, toqué el colgante. Mi abuela lo sabía. Me dejó esta brújula el día antes de mi desaparición. Dijo que a veces el camino correcto no es el fácil, mujer inteligente. Le habría encantado ver esto. Bebí un sorbo de champán, recordando, siempre decía que la manada de Wilson nos hundiría más rápido que cualquier tormenta. Mi teléfono vibró. Olivia otra vez. Esta vez contesté, ¿podemos hablar? Preguntó en voz baja. ¿Hablar de verdad? Solo nosotras. Miré hacia el puerto donde los barcos de Wilson flotaban en la oscuridad. Ven. Es hora de que veas quién es realmente tu hermana. Después de colgar, le pedí a Maya que pidiera la cena para dos. Sería una larga noche de explicaciones. De tender un puente entre la hermana que murió y la mujer que resurgió de aquellas cenizas, pero tal vez, solo tal vez, algo bueno pueda surgir de todo esto. Ya no era Elena Wilson. Esa chica había muerto tal como afirmaron sus padres, pero Elena Martínez era más fuerte, tuvo éxito más allá de sus miedos más salvajes y, finalmente, fue absolutamente libre. La fusión salvaría su empresa. El dinero salvaría su estilo de vida, pero la verdad, eso me salvaría, y al final, de eso se trataba realmente la historia, ni de venganza, ni de dinero, ni siquiera de familia. Se trataba de una chica que tuvo que morir para convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Levanté mi copa hacia el oscuro puerto. Por Elena Wilson, susurré. Que descanse en paz. Entonces me aparté de la ventana y fui a encontrarme con mi hermana, lista para comenzar lo que viniera después.